El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión, en tanto al tema, un poquito profundizar, como a las recomendaciones por parte de las guías en torno al síndrome mielodisplásico. Para quien no me conozca, soy Humberto de León, soy residente de 3 años de medicina interna. Y pues antes de empezar, me gustaría como que agradecer a la doctora Benítez de Lozano por su asesoramiento. Un poquito de definiciones y de contexto de dónde estamos parados en esta patología. Los síndromes mielodisplásicos tienden a ser definidos como un desorden de células madre hematopoyéticas que se caracterizan o que van a estar caracterizados por citopenias, por displasias morfológicas y por ciertas características que tienden a progresar hacia una leucemia mieloide aguda. ¿Qué tanto va a haber esta progresión? Va a variar según las series que vayamos leyendo, pero en un tercio de los casos el riesgo es alto. También son llamados, supongamos, encontrados en la literatura como neoplasias mielodisplásicas y la edad media de presentación es a los 70 años, aunque se puede presentar a cualquier edad. En menos del 10% van a estar debajo de los 50 años, como para entender un poquito más la epidemiología y de cuándo debemos de, pensar en estos cuadros. Y la incidencia o la tasa de incidencia va de 4 por cada 100.000 habitantes año y la incidencia aumenta evidentemente hacia personas mayores de 65 años, hacia mayor de 25 casos por cada 100.000 habitantes año. Obviamente esta literatura va cambiando dentro de las revisiones que pudimos consultar. Existe una revisión particular de las guías británicas y también el punto de corte que manejan, pues es un tanto distinto. Entonces, nada, eso es como para orientarnos. En cuanto a la fisiopatología, no. En cuanto a la fisiopatología, no tenemos como tal estructurado una etiología. En el 15% ahorita vamos a ver nada más se puede determinar. Pero lo que sí conocemos de la fisiopatología es que estas células madre hematopoyéticas y progenitoras van a estar albergando ciertas anomalías genéticas y que van a comprender entre el 20 a 80% de las células madres que se van a encontrar en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Estas células madres progenitoras van a tener mutantes, van a un microambiente inflamatorio dentro de la médula ósea y al haber mayor cantidad de células hematopoyéticas y progenitoras mutantes, pues va a haber una disminución en la hematopoiesis de células sanas. Por lo tanto, esto va a implicar pues el desplazamiento y directamente a las citopenias que previamente habíamos definido. En cuanto a los problemas principales que van a enfrentar estos pacientes con síndrome mielodisplásico, pues es que van a tener una citopenia hematopoietica ineficaz y que el riesgo que platicábamos hacia una leucemia mieloide aguda. En general, como de forma global en todos los diferentes estadios de estratificación de riesgo, estos pacientes vamos a tener que tener una tasa de supervivencia de 5 años, a 5 años, 37%. Lo que comentaba un poquito el tema de la etiología, pues realmente solamente en el 15% vamos a poderse identificar, no que no la tenga per se, pero sí identificar. Y en un tercio de los casos que se llegan a presentar en pediátricos, que también es muy raro, pues va a tener cierta predisposición a algunos síndromes genéticos, como el síndrome de Down, las enfermedades de Fanconi o la neurofibromatosis, ciertas mutaciones ya asociadas a casos familiares, como mutaciones en los genes DDX41, GATA2, EBT6 y algunos genes del complejo de la telomerasa. Y ciertos factores ambientales que son los que tienen un poquito más de descripción como de causalidad en ese aspecto, la exposición a quimioterapia o radioterapia, específicamente agentes alquilantes y análogos de las purinas. Algunos factores de riesgo inclusive también va a ser el antecedente del tabaquismo que puede tener esa tendencia a las mutaciones de las células, pero realmente es un porcentaje pequeño de identificación en ese aspecto. En cuanto a las mutaciones que vamos a poder, o mutaciones o alteraciones genéticas que vamos a poder observar en estas poblaciones, vamos a ver que hay anomalías citogenéticas, como de lesiones del brazo largo del cromosoma 7, de lesiones del brazo largo del cromosoma 5, y ciertas igual de lesiones a nivel de los diferentes cromosomas que implican estas mutaciones puntuales. Va a haber empalmes de RNA,
modificadores epigenéticos y de cromatina, respuesta de daño celular como el TP53, que este es particularmente importante, factores de transcripción, como el GATA2 que previamente ya comentábamos, algunas mutaciones en las traducciones de señales, como podría ser JAK2, y compresión de coenzima. Estos, digo, no voy a ahondar a profundidad en cada una de las mutaciones que podemos llegar a presentar. Lo que sí es importante a considerar es que cada vez podemos los diferentes estadiajes de riesgo de los pacientes y con ellos determinar qué tan factible o qué tan, bueno, qué tan probable, han dicho, es que puedan responder o no a las terapias que podemos ofrecerles. Em, de hecho, las clasificaciones han ido evolucionando y te vamos a platicar una de ellas. Ha- Han ido evolucionando en torno a cuestiones que podemos encontrar. Cuanto al cuadro clínico, pues realmente lo que nos va a dar la pauta va a ser las citopenias. Específicamente la anemia viene a ser la citopenia que vamos a encontrar en mayor frecuencia y pues los síntomas asociados a la misma van a ser, pues ahora sí que los que van a estar predominando. En el 50% de los casos vamos a tener ciertos grados de síntomas asociados al síndrome anémico, marea, fatiga, palpitaciones, va a haber en cierta medida una función cardiopulmonar disminuida, tendencia a una insuficiencia cardiorrespiratoria y deterioro cognitivo por esta ausencia o disminución a nivel de la serie roja. Cuando se llega a presentar la trombocitopenia, que también es alrededor del 50% de los pacientes, van a aumentar las complicaciones asociadas a las hemorragias y que a estas se le adjudican en torno al 10% de las muertes según ciertas revisiones. Y en torno a la presencia de neutropenia, va a haber también a su vez, pues va a haber sus neutrófilos van a ser disfuncionales y van a estar presentando las muertes asociadas a infecciones por esta citopenia. En específico, se le adjudica el 18%. Decíamos más o menos en el inicio de la presentación que en un 30 o un 40% de estos pacientes con síndrome mielodisplásico van a desarrollar o pueden llegar a desarrollar leucemia mieloide aguda y pues obviamente al momento de que existe esta progresión de la enfermedad, por llamarlo como complicación, la tasa de supervivencia pues va a disminuir y tiende alrededor de 4 o 6 meses posterior a la transformación. Y bueno, eso es importante, haciendo hincapié que por eso cuando se comienza el abordaje de estos pacientes tenemos que tener mucha precisión para clasificarlos en qué tanto riesgo hay de progresión para poderlos tratar de forma adecuada y evitar llegar a ese estadiaje de leucemia. Cuanto a la clasificación, esta clasificación va en torno al pronóstico. Pues bueno, han habido varias clasificaciones que tenemos. Estas nos van a ayudar para tomar decisiones terapéuticas y determinar principalmente la función, en función de la clasificación de la enfermedad y las puntuaciones de riesgo hacia dónde clasificar a los pacientes. Existen clasificaciones ya diagnósticas por la OMS o por la ICC, que es el Consenso de Clasificación Internacional, y sistemas de puntuación, específicamente el Sistema Internacional de Puntuación Pronóstica, que nos va a predecir el riesgo de transformación a la leucemia mieloide aguda. Este sistema o el IPSS ha ido evolucionando, como les comentaba. Hoy hay una versión revisada, ¿no? Por eso la R al final, que es la que la mayoría de las guías, al menos las consultadas, le toman un poquito más de hincapié, pero existe ya una versión de IPSS-M que ya toma en consideración las mutuaciones que previamente hemos platicado para poder clasificar de forma un poquito más detallada y con mayor especificidad a estos pacientes. Dentro de esta escala que vemos aquí, pues dentro de la IPSS-R, que es la como que toma un poquito más de hincapié, al menos en las guías, toma en consideración el número a qué grupo de citopenias pertenece, eh, en la cantidad de nivel de médula, toma en consideración los niveles de hemoglobina de plaquetas y pues la línea blanca. Prácticamente las tres líneas donde nos encontramos en torno a las citopenias y obviamente para ya poder tener en consideración esto, hay que debió de haber habido una espiral medular para poder determinar la cantidad de blastos a nivel medular. Y bueno, con esta
podemos encontrar, o sea, podemos clasificar a los pacientes según la puntuación en riesgo bajo, bueno, muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Y a partir de esta clasificación nos habla de la media de supervivencia, de que va desde los 8,8 años en el muy bajo riesgo hasta en muy alto riesgo de 0,8%. ¿Ok? Entonces, esto es importante para poderlo clasificar. Y dentro de lo que platicábamos en cuanto al pronóstico de forma global de la enfermedad, hablamos que la mediana de supervivencia que nos reportan ciertas series es de 15 a 30 meses y de progresión hacia la leucemia mieloblástica aguda a 5 años igual, torna al 30%, ¿no? Y aquí importante es entender que estas clasificaciones pues son eso, ¿no? Una clasificación de riesgo de progresión que una vez teniendo la transformación se puede complicar y tener una tasa de supervivencia menor, pero que muchas veces es importante tomar en consideración todos los aspectos de forma integral del paciente porque muchas veces la misma insuficiencia de la médula ósea asociada a infecciones o hemorragias son lo que nos va a conllevar el fallecimiento del paciente antes que inclusive la progresión de la enfermedad. En cuanto a los tratamientos que tienen las guías a grandes rasgos, pues las clasifica, ya vimos que se clasifican en muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto, pero a grandes rasgos estas mismas agrupaciones se dicotomizan en un síndrome mielodisplásico de bajo riesgo y síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Y los objetivos que tenemos en cada una de ellas, pues tienen que ser un poquito distintos. La red, entre comillas, los objetivos que tenemos en el síndrome mielodisplásico de bajo riesgo va a ser reducir los síntomas relacionados a las citopenias, llámese los síntomas asociados al síndrome anémico, a las hemorragias o en su defecto a las infecciones. Disminuir el número de transfusiones, porque ahorita vamos a ver que tiene un impacto directamente en la sobrevida del paciente, minimizar la morbilidad en torno al paciente y con ello mejorar la calidad de vida y pues prolongar la esperanza de vida, ¿no? Y en la pacientes que tienen alto riesgo, pues es principalmente retrasar la transformación a la leucemia mieloblástica aguda, que sabemos que son los que más se van a transformar, prolongar la supervivencia y en este proceso, pues mejorar la calidad de vida del paciente al mejorar pues todo el reencuentro de las citopenias que hemos estado platicando. Entonces, esto fue como una breve introducción a lo que a ponernos en contexto de qué es un síndrome displásico. Y las guías que consultamos para esta revisión fueron la de la ESMO, un poco la NSCN, que esa está un poquito más como en algoritmos de manejo, y la británica, que creo que son las que englobaban un poquito más hacia nuestra práctica clínica. En torno a lo que nos describen, y aquí importante, fui intentando complementar estas guías porque unas son un poquito más rígidas o más extensas en ciertas áreas, entonces las intenté intercalar para poder darle un poquito más de enriquecimiento a la presentación. Entonces, prácticamente hay ciertas áreas que digo, se complementan, pero hay ciertas áreas que van a tener más información de una u otra de las guías. En cuanto al diagnóstico, pues hay que tener evidenciado las citopenias. Parte es hacer un aspirado o una biopsia medular, donde vamos a ver hipercelularidad y en algunos casos en menor proporción puede haber hipocelularidad. Vamos a tener que evidenciar la cantidad o el porcentaje de blastos que encontramos en la médula, y esto es importante porque a mayor cantidad de blastos pues implica mayor riesgo de progresión y peor pronóstico, y las displasias que podemos encontrar. Platicamos que eran los tres componentes, ¿no? En cuanto a las displasias, las guías sí son como muy puntuales en los signos de displasia que podemos encontrar en estos pacientes, tanto en sangre periférica como a nivel de médula ósea. Y a nivel de sangre periférica, pues sí,
Y disculpen por la conexión. Em, Continuemos. Entonces, a nivel de médula ósea, ahí sí vamos a encontrar em, típicamente hipercelularidad. Aquí es, pues, digo, va a haber una médula con muchísimas células, estas de forma desorganizada y que van a ser precursores que no tienen la capacidad de madurar y en ocasiones pudiésemos llegar a encontrar hipocelularidad también. A nivel de la eritropoiesis, pues va a haber cambios en los megablastos, que todavía tengan componentes de núcleos, o formaciones nucleares a nivel de los eritrocitos, o esta eritropoiesis, megacariocitos, a nivel de las plaquetas, y en la granulopoiesis, que tenga una tendencia hacia los neutrófilos, que tenga un aumento en la cantidad de blastos a nivel medular, entre otras particularidades. Dentro del abordaje, con intenciones de poder descartar otros tipos de diagnósticos diferenciales, pues a los pacientes hay que pedirles ferritina, transferina, saturación de transferina, vitamina B12, folato, inclusive creatinina, porque va a haber ocasiones donde podemos encontrar ciertas, o a descartar nuestros diagnósticos diferenciales con una anemia ferropénica, una anemia hemolítica o deficiencias de estas vitaminas, e inclusive la enfermedad renal. En cuanto a tratamiento, pues en primera instancia, viéndolo de forma muy global de cómo lo manejan las guías, en primera instancia es trato la sintomatología, lo que platicábamos, tema de síndrome anémico, de hemorragias, de infecciones, y en segunda instancia clasifico en riesgo, en alto o bajo riesgo de progresión, para poder determinar el manejo médico más allá del manejo sintomatológico, ¿no? En torno a lo que nos manejan de tratamiento de soporte, pues en primera instancia, en cuanto al tema de las transfusiones, el manejo de la anemia con transfusiones, pues siempre es importante, digo, ya hay muchas otras guías que nos abordan esta situación, pero es siempre individualizada al paciente y dirigida hacia los síntomas. Va a haber personas, y eso ya lo hemos visto todos, que viven con una anemia de forma crónica y entonces ya sus mecanismos compensatorios están muy preservados, por lo tanto, la sintomatología va a cambiar en cada uno de los pacientes. Y normalmente existen varios umbrales de revisiones que puedan tomar en consideración para determinar a partir de cuándo se debe de hacer una transfusión. Específicamente, el umbral que sí manejan las guías británicas es de 8 gramos sobre decilitro. Entonces, ese es como que el punto de corte que se llega a utilizar un poquito más, pero va a ir cambiando y específicamente a tomar en consideración en cada uno de los pacientes tenemos que tomar la sintomatología, ¿no? Dentro de todos los manejos de soporte que vamos a ir viendo, pues también incluyen este tema de antibióticos, las transfusiones y esto es más que nada para el manejo sintomatológico. Ahora, algo muy importante que viene en relación con el punto anterior es que va a haber pacientes que inclusive llegan a ser parte de clasificaciones que van a estar requiriendo de transfusiones constantes o de manera muy importante. Por lo tanto, esto en sí mismo ya es un factor de mal pronóstico y de alto y de clasificación para poder darle un abordaje mayor. Y en segunda instancia es que esta transfusión constante de paquetes globulares va a implicar que pueda existir una acumulación de hierro, sí, una sobrecarga. Esta sobrecarga de hierro va a tener una relación directa porque va a aumentar la mortalidad en los pacientes que pueden llegar a ser candidatos a un trasplante de células hematopoyéticas y de forma aislada, como una variable independiente, también tienen un peor pronóstico, ¿no? Hay ciertos quelantes de hierro, tenemos dos particularmente con dos vías de administración diferentes, el Defesariox, que este es por vía oral y este pues ha tenido una buena evidencia en reducir los niveles de hierro lábil, y tenemos la desferrioxamina, que este es por vía subcutánea, es una alternativa a la anterior y en ocasión el medicamento, el quelante de Fesacirox tiene una contraindicación en la enfermedad renal crónica, entonces este es una alternativa para el mismo.
¿Cuándo más o menos tenemos que ir pensando en que estamos ante una sobrecarga de hierro? Normalmente alguna de las guías recomienda tomar en punto de corte a partir de 20 concentrados de plaquetarios, otras de 30, el rango onda más o menos por eso, o que tengamos ferritinas séricas constantes arriba de los 1000. Entonces, si tenemos esta situación, pues hay que tomar en consideración, siempre que un paciente ya lo clasifiquemos aquí, una, que tiene peor pronóstico porque está siendo dependiente de transfusiones, y dos, que tenemos una posible complicación en cuanto a la sobrecarga de hierro. En cuanto al tema de las neutropenias y de las infecciones, pues según el Instituto Nacional de Excelencia de la Salud y Atención, que es el NICE, por sus siglas, el uso de manera profiláctica de estos factores estimuladores de colonias, pues puede ser considerado en algunos pacientes siempre y cuando estos tengan infecciones recurrentes. Si realmente, no porque tengan citopenias, si no tengo infecciones recurrentes, no es una indicación como tal. Obviamente este va a estar asociado, va a ser agregado a los antibióticos profilácticos que podemos ya tener. Todo esto va a depender de qué tan profusa sea la citopenia. Obviamente agregado a los medicamentos con intenciones cambio de la historia natural de la enfermedad, como la azacitidina, un poquito en ese aspecto. Y específicamente en los pacientes de alto riesgo. Y bueno, específicamente la Sociedad Americana de Oncología Clínica y de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ellos sí recomiendan el uso de manera práctica del triazoles cuando con acción antifúngica, cuando tengamos una neutropenia profunda y prolongada, ¿no? ¿Cómo se establece esto? Cuando tengamos debajo de 0,19 de los neutrófilos y que esto se prolongue por más de 7 días. En ellos, al menos esta sociedad americana, sí lo llega a recomendar. En cuanto a el tema de la trombocitopenia en los sangrados, pues aquí sí la recomendación va en torno a que si los pacientes están presentando sangrados más allá del grado 2 o mayor o igual al grado 2 según la OMS, que esta clasificación yo no la conocía previamente, pero prácticamente es pacientes con hemorragias evidentes que no requieren como tal transfusiones de concentrados plaquetarios, pero sí ya está presente el sangrado como epistaxis, hematuria o hematemesis o melena. Entonces, ya a partir de aquí, o hemorragias más importantes, sí se va a recomendar. Y no se recomienda como tal el uso de agonistas de receptor de trombopoietina, como lo sería romiplastin y el Tremopac, en pacientes con alto riesgo, de progresión. Esto porque no se ha visto como tal que tenga un impacto directo a mejoría y a supervivencia. Y en los que sí tenemos como una indicación es los que tienen bajo riesgo. Digo, aquí casi todas las guías lo van clasificando en si lo recomiendan o no, porque muchas veces los de alto riesgo pues ya se van a ir directamente a medicamentos un poquito más fuertes, por así llamarlo, o si son candidatos pues hacia el trasplante del cual hablaremos un poquito más adelante. Eh, este apartado es importante, así como el de las transfusiones de hematíes, porque también hay que evitar las transfusiones plaquetarias innecesarias si no tenemos tema de sangrado, o sin algún signo de sangrado, porque pues uno va a reducir la necesidad de atención ambulatoria del paciente y con ello tener un impacto directamente en su calidad de vida, y en reducir la refractariedad plaquetaria per se. Y bueno, la guía británica sí recomienda muy puntual, perdóname, un soporte emocional o espiritual, porque pues estos son situaciones que a veces son difíciles en torno a la aceptación por parte de los pacientes y de sus familias. Entonces, en el Reino Unido sí existen ciertos grupos como Leukemia Care, Blood Cancer UK y un específicamente del síndrome neoplásico allá en UK para soporte de los pacientes, donde existe personal, digo, ahora sí un poquito más especializado para dar toda una explicación a profundidad y el apoyo que estos pacientes o sus familiares puedan llegar a necesitar. Aquí como que las recomendaciones que se han visto o como que tienen un impacto directo es tener
de forma consecutiva, de forma anual al menos, brindar a la familia y al paciente toda la información específica para poder intentar concientizar a los pacientes, ¿no? Y en torno a que no, vaya, no cambien la percepción de la enfermedad y de cómo lo están manejando. Pero obviamente esto es como ya un poquito más primermundista, ¿no? Ahora sí, entrando a detalle en cuanto al tratamiento por clasificación de bajo riesgo o de alto riesgo, platicamos hace un momento en cuanto a la clasificación de bajo riesgo. La pauta de esto es que tiene un menor riesgo de progresión hacia una lesión mieloide aguda. Y aproximadamente, esto es como que lo que platicábamos de forma puntual. Estos pacientes muchas ocasiones van a fallecer por causas distintas como tal al síndrome mielodisplásico o a la leucemia mieloide aguda, entonces por eso también el manejo es mucho menos agresivo para esta intención, ¿no? Y aquí hay que tener en consideración que pues la mediana de edad de los pacientes son de 70 años o más, entonces en estas poblaciones de personas mayores, pues no solamente va a existir esta situación o esta enfermedad, sino muchas más comorbilidades que nos pueden llevar a esa situación. Aquí la principal prioridad que se le va a dar es al tratamiento de las citopenias, porque es algo lo sintomático directamente, la anemia siendo el que más se presenta. Y algo importante que sí cambia y que hace mucha puntuación en las guías es si dentro del abordaje que se le dio al paciente se puede determinar en esta misma población si los pacientes presentan o no una lesión del cromosoma, del brazo largo del cromosoma 5. Y esto es por lo que vamos a ver a continuación, tienen un poquito más de resistencia a cierto grado de tratamiento. En cuanto a la terapia, digo, ya vimos que las transfusiones son para manejo sintomático, una vez que, digamos, en un periodo agudo para, digamos, resolver, ¿no? Pero también en esta población se puede dar agentes estimulantes de la eritropoyesis, donde estos van a ser considerados como primera línea en estos pacientes de bajo riesgo. Y esto es con intención de que vayan disminuyendo la cantidad o, pues sí, la necesidad de estas transfusiones, ¿no? Eh, Deben también en estas poblaciones, digamos que tengamos que se quiera utilizar esta terapia con agentes estimulantes, se debe considerar que deben de estar en bajo riesgo, lo que ya platicamos, una clasificación de IPSS bajo o intermedio uno o la hemoglobina la tengamos como punto de corte debajo de 10. Y verán aquí que el punto de corte utilizado para transfusiones es abajo de 8. El punto de corte para utilizar este tipo de terapia es abajo de 10. Eh, y bueno, lo que platicábamos, así como los estimulantes de plaquetas, comentábamos ahorita, los estimulantes de la eritropoyesis no se deben utilizar en pacientes que tengan un síndrome displásico de alto riesgo porque van a tener una mala respuesta y pues el tratamiento de esta población es diferente. En cuanto a cómo iniciarse, digo, yo sé que esto a lo mejor no es tan dirigido hacia nosotros, porque evidentemente vamos a ver un paciente con este tipo de citopenias, lo vamos a referir, o es lo ideal que lo podamos identificar para poderlo referir, y este abordaje, digamos, este manejo más especializado va a ser por los hematólogos, pero pues no está de más. Y digo esto también porque pues, dentro del abordaje para poder acabar de diagnosticar al paciente se ocupa un aspirado, que normalmente va a ser más difícil tener acceso. Pero una vez que tengamos el diagnóstico, las guías sí nos dan cómo debemos de ir iniciando esta terapia estimulante de eritropoyesis. Tenemos la eritropoyetina o la darbepoetina, perdón. En cuanto a la EPO, se habla de que la dosis inicial va de 30.000 a 40.000 unidades subcutáneas, una vez a la semana durante 8 semanas, y la dosis inicial de la darbepoetina es de 300 microgramos una vez cada 14 días, o puede ser de 150 cada 7 días. Y bueno, aquí es importante saber cómo vamos a monitorizar la respuesta de esta intervención a largo plazo.
y nos hablan de que si la línea alcanza a tener una hemoglobina mayor a 11,5 y que ya no tengamos una dependencia de las transfusiones, es una buena respuesta a la terapia. O hablamos de una respuesta parcial cuando al menos tuvimos un aumento en hemoglobina de 2 gramos de decilitro, igual de forma independiente del funcional, pero que a lo mejor no alcanzamos a tener niveles más allá de los 11,5 gramos. En cuanto a esta división que platicábamos, bueno, esta subclasificación de si los pacientes cuentan o no con una lesión del brazo largo del cromosoma 5, aquí en esta población, si no se cuenta con esta deleción, sigue siendo la misma premisa. La primera elección son estos agentes estimulantes de la eritropoiesis, van a tener, digamos, por estudios se sabe que va a tener buena respuesta y la pauta es aplicarlos durante 8 a 12 semanas de tratamiento y la mediana de duración de esta terapia viene a ser de 20 a 24 meses. Sin embargo, y esta es como que la pauta un poquito más específica, en los pacientes que sí cuentan con dicha lesión en el abordaje diagnóstico, se ha visto que van a tener una mala tasa de respuesta hacia la terapia con los agentes estimulantes de eritropoiesis. Entonces, y de igual forma, mala respuesta y también va a ser más corta. Por lo tanto, en estos poblaciones específico, la recomendación es agregar dentro de su manejo a la lenalidomida, que en el 60-65% de los pacientes va a tener una buena respuesta en la estimulación y la duración, y la mediana de duración de independencia transfusional va de 2 a 2,5 años, muy similar a la que tiene los pacientes sin dicha de lesión con la terapia estimulante. Y bueno, aquí nada más nos dan una pauta de quiénes van a ser o quién se plantea que puede llegar a ser bueno o mal respondedor a la misma terapia de la eritropoyetina. Y es si los puntos de corte es establecer si tiene la necesidad de más de dos o menos de dos transfusiones al mes y si los niveles como tal de la eritropoyetina. En cuanto al utilizar o no estos estimulantes, estimulantes formadores de colonias de granulocitos, nos hablan de que en estas poblaciones se pueden utilizar. Obviamente la pauta previa es si tenemos estos antecedentes de infecciones recurrentes y van a tener una respuesta hacia la neutropenia en un 60-65%, pero importante entender que esto no ha demostrado que tenga un impacto directo en la supervivencia global. Este, Dentro y específicamente ya hablando de las plaquetas, se pueden presentar plaquetas debajo de los 50,000 en el 30% de los pacientes que tienen clasificación de bajo riesgo. Y aquí decíamos si es una indicación utilizar estimuladores de trombopoietina como el rimoplastin a dosis altas de 500 a 1000 miligramos por semana. Y ahí se demostró que al menos en el 50% de la población sí va a tener un impacto a disminuir el riesgo. Em, Aquí algo importante es, no se recomiendan antibióticos profilácticos y o estos estimulantes en el aspecto de la pura neutropenia sin ningún otro contexto, como decíamos, a menos que tengan infecciones recurrentes. Sin embargo, lo que sí nos hace mucha pauta es que pues, nuestra línea blanca va a estar afectada directamente, por lo tanto, si llegamos a tener alguna infección o fiebre, no nos debemos de ir con así que antibióticos de bajo espectro, sino hay que ampliarlo porque no tenemos una buena respuesta por parte de nuestra médula. En cuanto ahora a la otra clasificación de los pacientes de alto riesgo, aquí pues por otro lado van a ser puntuaciones en estas escalas de intermedio de 2 o un IPSS alto o en la revisada que sea alto, muy alto, la intermedia queda del otro lado, del lado de bajo riesgo. Estos nos hablan de que va a haber un riesgo de progresión a leucemia bastante importante y la media de supervivencia habla del 0,8 a 1,6. Aquí las estrategias sí van dirigidas a mejorar la citopenia, pero específicamente también es retrasar la progresión y mejorar la supervivencia. Y pues el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
específicamente halogénico, es la única terapia que tenemos de forma curativa, pero las mismas guías nos hablan de si es candidato el paciente por la clasificación, dirigirlo directamente hacia tener un abordaje con esa intención. Y la otra pauta que nos hablan también, que a sabiendas que es una terapia bastante compleja, pues engloban particularmente que son poblaciones de personas mayores, con una edad mediana bastante alta, y que se debe de valorar al paciente de forma integral para ver si es candidato o no. En cuanto a la quimioterapia intensiva, para los pacientes que no son aptos para hacia un trasplante, pues aquí nada más nos hablan de que la quimioterapia intensiva, similar a la que se utiliza en la leucemia, ha logrado tener una buena respuesta a la enfermedad y mejorar un tanto la supervivencia, como una recomendación de manejo por parte de las guías que existen dentro de los agentes modificadores de la enfermedad. En esta población tenemos los agentes hipometilantes como la azacitidina y la decitabina. Estos, importante entender que no son curativos, pero la intención es mejorar el tema de citopenias porque pueden resultar en que nuestros pacientes tengan una independencia transfusional, mejorar la calidad de vida y mejorar o aumentar la supervivencia global. Normalmente son intolerados, aún en pacientes con comorbilidades importantes. En cuanto a la azacitidina, es prácticamente la primera opción que nos recomiendan las guías de tratamiento en estos pacientes que no son candidatos hacia el trasplante y que pues tienen riesgo de progresión importante, ya sea un 20-30% por la cantidad de blastos y las displasias que podemos llegar a tener, perdón. El 45% de los pacientes son candidatos a esta terapia hablan de que llegan a ser independientes de transfusiones en comparación de un manejo convencional y de igual forma la supervivencia en esta población, específicamente en los mayores de 75 años que no fueron candidatos, también tiene un impacto directo de forma importante. Eh, Aquí es importante entender también que los pacientes que van a tener esta elección de tratamiento, pues nuevamente deben tener un buen estado funcional para poder también tolerar el tratamiento en sí mismo. En cuanto a la otra terapia que podemos llegar a tener, la decitabina, pues bueno, aquí nada más nos hablan que es otra de los agentes que podemos llegar a utilizar. Las tasas de respuesta completa y de respuesta completa de médula ósea rondan el 32% y también una independencia transfusional del 33%. Es un poquito más bajo que la acidina, pero entra dentro de lo que podemos llegar a encontrar con bastante respuesta en esta población. En cuanto al trasplante que comentábamos, pues es el único tratamiento potencialmente curativo en estos pacientes. Y hay algunas consideraciones a tomar en cuenta, como las comorbilidades, la edad del paciente, la puntuación como tal, no solamente si es alto riesgo o muy alto, eso también tiene un impacto directo. La citogenética, las mutaciones que ya veíamos previamente, si tiene la mutación del TP53, que hacíamos énfasis al inicio. El régimen de acondicionamiento, que esto hay estudios ahí que no acaban de demostrarlo, y la selección de donante, pues son factores que van a predecir qué tan buen resultado podemos llegar a tener post-trasplante. Y pues bueno, si tenemos ese tipo de candidatos, pues hay que referirlos de forma inmediata para poder abordar el tema del trasplante. Eh, en cuanto a hablando un poquito más del trasplante a grandes rasgos, porque esto es un mundo, en pacientes con síndrome plástico de bajo riesgo no se va a recomendar como tal un trasplante temprano, porque como tal no va, o sea, comparado con quien no se trasplantan, no ha reducido en sí la esperanza de vida, entonces pues no tiene una implicación directa para hacerse. En quienes a lo mejor sí pudiese ser, aún en esta población, una opción terapéutica, pues en pacientes que ya son dependientes de transfusiones y que lo mismo va a implicar que tengan riesgo de una sobrecarga de hierro. Y los pacientes con la lesión del brazo largo del cromosoma 5 o la mutación de TP53,
Por sí misma, estas dos variables conllevan un peor pronóstico y una mayor probabilidad de fracaso de tratamiento, entonces en ellos a lo mejor pudiese ser que sean sean candidatos de forma inicial, ¿no? Pero a grandes rasgos en este grupo no se recomienda. En los de alto riesgo, pues aquí sí el trasplante por sí mismo va a ofrecer una ventaja de supervivencia en los pacientes que están aptos comparados con los manejos externos. Y aquí dentro de los factores que nos indica la guía que tenemos que tomar en consideración, que nos puede predecir peores resultados de supervivencia, pues es la cantidad de blastos en médula ósea. Mayor a 5 por ciento de blastos ya implica un peor resultado a nivel de supervivencia. Aquí lo que sí nos dicen es que a lo mejor en esta población que tengamos alto porcentaje de blastos, inclusive un punto de corte de 10, terapias de quimioterapia citoreductora previa al trasplante o con agentes hipometilantes como los que ya comentados puede ser de buena introducción en esta población. Y bueno, lo que comentábamos, tanto si es de alto riesgo, bajo riesgo, pero si tiene presencia la mutación en TP53 o algún cariotipo monosómico complejo, estos pacientes normalmente nos hablan de que va a haber un mal pronóstico, inclusive con el trasplante, entonces no es una contraindicación, pero sí es algo que se debe de tomar en consideración un poquito más a la hora de definir y orientar la decisión en el trasplante. Aunado a eso, mutaciones en la vía del RAS, en los genes JAK2, TT2, entre otros, nos hablan de peores resultados hacia el trasplante como tal. Y pues bueno, aquí nada más entender que al menos en lo que en los estudios que las mismas guías referencian, no existe una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global si se utiliza un acondicionamiento de intensidad reducida o un acondicionamiento mieloablativo. Por lo tanto, digamos, no hay se tendrá que tomar en consideración muchos más factores para poder determinar qué tipo de acondicionamiento dar. Y lo que sí es que ahí es donde termina el algoritmo. Las mismas guías no nos dan o no nos obsequian un manejo posterior a una recaída de trasplante. O sea, no hay una recomendación estandarizada de qué hacer posterior a que un trasplante en esta población pues presenta una recaída y entonces pues se cae un poquito el algoritmo a regresar a lo mejor a los mismos agentes hipometilantes, ¿no? Bueno, un poquito de la bibliografía que consulté y que prácticamente son nuestras guías y pues ya, es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Puedes, por favor, resumir la parte de qué tenemos que hacer como internistas y especialmente los geriatras, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la sospecha y qué hay que hacer los primeros pasos? Así, back to basics, porque es un tema bastante complejo. Sí. Creo que ya el tema de los tratamientos, especialmente los de alto riesgo, pues sí, no los manejamos para nada bien los internistas, pero sí tenemos que saber cuándo sospecharlo y qué hacer al principio. Entonces, si puedes resumir así. Sí. Yo creo que lo que hemos de llevarnos, como dice la doctora Pulido, de qué es lo que tenemos que tomar en consideración, pues en primera instancia, detectar en nuestros escáneres de seguimiento de nuestros pacientes la presencia de citopenias. Eso es lo que primero va a dar, ahora sí que banderas rojas. No es normal que una persona mayor, no digo que ninguna persona, ¿verdad? Pero que específicamente en esta población tengan citopenias. Dos, englobarlo a que es englobarlo a que tengamos una población de personas mayores, tienen una mediana población de 70 años. La otra a considerar es, pues que ya hayamos descartado cualquier otra cosa que nos puede generar la citopenia, ¿no? Si tenemos, como platicábamos, si tenemos deficiencia de hierro, deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12, que tengamos alguna infección activa o una enfermedad renal crónica que nos pudiese explicar eso, pues bueno, orientarnos por lo más común, ¿no? Porque esto tampoco es una patología tan común. Pero si a pesar de eso ya descartamos nosotros como internistas ese tipo de condiciones y persisten estas citopenias, el paciente sintomático, yo creo que en ese momento es
referirlo de forma adecuada e inclusive a lo mejor puede ayudar llevarlo con los laboratorios que ya comentábamos y algún frotis por los cambios de displasias que previamente comentamos y que en el lado de hematología pudiesen tener un poquito más de sensibilidad para detectarlos. Y la otra, que a lo mejor aquí comentando un poquito lo que comentaba la doctora, con que nos quedamos como internistas es, bueno, ya el hematólogo va a hacer las diferentes intervenciones que ellos consideran, pero tal vez el seguimiento sí lo podemos llegar a hacer nosotros como internistas. Entonces, estar muy al pendiente de temas de las mismas citopenias, de la sintomatología, que a lo mejor como internistas podemos llegar a tener un poquito más de contacto con el paciente que el hematólogo como subespecialista y entonces detectar a tiempo infecciones recurrentes, temas de sangrado que a lo mejor no son tan evidenciables, pero sí sensibles para alguien que ya va dirigido a esa población y pues evitar, o intentar mejorar el resto de las comorbilidades que puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Creo que no hay más preguntas, entonces igual vamos a dar por terminada nuestra sesión. Muchas gracias.